Aire prólogo. Teniente, creo que despertó interés en una mesa. ¿Cuál mesa, Beth? La mesa del lado izquierdo. Esa persona le ha estado sonriendo desde que entró. Teniente, ¿no lo ha notado? No. Sinceramente no estaba prestando atención. Bayo respondió calmadamente sin mostrar ningún signo de emoción, a pesar de las ovaciones de sus subordinados que quisieron sacar el tema, pero no tuvieron éxito. Incluso el sargento Beg quedó atónito. Todos estaban en la celebración de clausura de un caso muy importante, pero luego de esa respuesta se dieron la vuelta y se le quedaron mirando. ¿Qué pasó? Por lo general, cuando uno de nosotros le damos el visto bueno, la teniente nunca se niega a mostrar amabilidad. Entonces, ¿por qué hace la vista gorda ante la persona hermosa que se le nota muy interesada? No estoy para salir a divertirme con nadie. Teniente, ¿a qué viene eso? Planeo tener una vida amorosa seria, viajar, y si sigo con lo mismo de siempre, probablemente no pueda tenerlo. La dueña del rostro atractivo, se mire desde cualquier ángulo, posee un encanto natural, aun si esa no es su intención. Pero eso no le ayuda mucho, porque nunca se lleva bien con nadie, ya sea del mismo sexo o diferente, con el tiempo pierde interés. Muchas personas no coinciden con sus gustos. Por eso ella decidió terminar con todas. Simplemente no quería sentirse atada y perderse la oportunidad de conocer a alguien más. Aunque ha estado con muchas personas, algo que ella nunca hizo fue ser infiel o andar en una doble relación, ya que ella respeta mucho a quien sea su compañera en una relación. La verdad es que todo el mundo quiere un amor real y duradero, alguien en quien confiar plenamente, un amor que te dé suficiente confianza y seguridad, como el que tienen sus hermanas mayores con sus cuñadas. Así como su hermana Kazama conoció a Kuntipapa. O como Peapo conoció a Kunchonlada. Ahora solo puede esperar para ver quién será su amor verdadero, y de dónde vendrá. Tal vez desde un lugar lejano, o quizás caiga desde el cielo, como si fuera un regalo de Dios, que se compadece de aquellos que no tienen suerte en el amor. Así como ella. Ella prefiere creer que es posible, conocer a su alma gemela, y que está esperando para darle todo su amor. Regresaste. Por favor, siéntate, deseo hablar contigo. ¿Qué sucede? Pasado mañana, necesito que te encargues de un trabajo muy importante. Padre, si es una asignación de privilegio, sabes perfectamente que no estoy interesada. Finalmente, Bayo aceptó la asignación, luego de que el general de policía Watit Wotinwanich, quien tenía el honor de ser su padre, le pidiera que aceptara el trabajo. ¿Cuántos años debería pasar para llegar al mismo rango de su padre, y llegar al lugar más alto de la carrera? Siempre ha discutido con él, y ha rechazado todo intento de abrirle los caminos, porque ella desea hacerlo por mérito propio. Por eso es muy criticada, ya que, si hubiera sido obediente, habría ascendido a teniente de policía hace mucho tiempo. Este evento es el más grande a nivel VIP. Serás muy reconocida y representarás a nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Padre, ¿voy a salvar a la nación? Darás la bienvenida a la invitada real en su primera visita a Tailandia, la princesa de Madeleine. ¿Princesa de Madeleine? Princesa Catherine Blue Helena de Madeleine. Bien. Una asignación de mucho prestigio e importancia. Ser una guardia real, que se encarga de la seguridad de las princesas de diferentes países, aunque no involucre el honor de proteger a la nación, sigue siendo muy importante a nivel internacional y representan la imagen de nuestro país. Presento mis respetos a su majestad. Por favor, levántate, hija. Padre, he venido a despedirme. Con motivo de haber sido designada para representar a su majestad en una visita a Tailandia, y también los países vecinos de Asia en su nombre. Le deseo a mi hija un buen viaje, que sea muy productivo, y experimentes con tus propios ojos la prosperidad de todos esos países, y así crear lazos que fomenten el desarrollo para que nuestro país prospere. Prometo visitar con mucho entusiasmo todos los países. Me aseguraré que no haya sido en vano. Así la princesa se despidió de su padre. Como primera heredera al trono de Madeleine, cuenta con una belleza sin igual. Un rostro hermoso, que se ve opacado desde joven, únicamente por su conducta y modales refinados. Es la princesa más amada por todo su país. Madeleine es una ciudad pequeña, ubicada en el sur de Francia,
junto al mar, con una población total de aproximadamente 500.000 personas, posee un gobierno democrático, con un rey, Arthur de Lena, como jefe de Estado. Donde quiera que estés, te pido que no olvides tu deber como la princesa Catherine Blue de Lena de Madeleine. Esta vez no será posible, Nam, casi no tengo tiempo libre. Desde mi regreso, papá está en modo mandón y asignándome a otros casos. Estar lejos de la familia, a veces es bueno para las personas. Me gusta mucho mi independencia. Hubo un tiempo en el que no lo pasé bien. Al sufrir acoso por desobedecer las órdenes de mi antiguo jefe, exigieron mi traslado a una comisaría en otra región, hasta que mi propio trabajo de investigación logró cerrar un caso importante a nivel nacional. Ahora estoy en una nueva comisaría, en Bangkok. Está bien, entiendo. Realmente estás muy ocupada, y debes concentrarte en tu trabajo. Creo que estás muy bien acompañada, incluso si no puedo visitarte, sé que no estarás sola. Sí, lo sé. Lava está conmigo, aún así, insiste en que siga invitándote. Tanto amor me molesta. Celebren tu cumpleaños. Enviaré los regalos en cuanto tenga tiempo libre. Estoy atrapada en un trabajo de mucha importancia para nuestro país. ¿Es un evento tan importante para nuestra nación? ¿Darle la bienvenida a la princesa de Madeleine? Creo que sí. Bayo respondió antes de terminar la llamada de su segunda hermana, al recibir un llamado de su padre. Se paró frente a su vestuario, alisando su uniforme completo, decorado con 2 estrellas plateadas, junto a su fuente de protección, una pistola. Debía presentarse al servicio y actuar como la jefa del equipo de protección de seguridad de la princesa de Madeleine. Por favor, por aquí, Princesa Blue. Tras recibir una cálida bienvenida por parte de un grupo que acudió para entregarle flores de presentación, y del equipo de seguridad que Tailandia había preparado, también estaban aquellos pertenecientes a su guardia personal. Todo transcurrió sin problemas desde el aeropuerto hasta el hotel donde se alojarían. El lugar fue preparado con mucha elegancia. Este es el equipo de mujeres policías seleccionadas para brindar seguridad en el área de su residencia, aparte de su guardia personal, durante el tiempo que su majestad así lo requiera. Catherine miró a todas las involucradas, una por una, formadas frente al pasillo. Antes de dirigirse hasta la última, una oficial que nunca dejó de mirarla fijamente. Curiosamente era la única que le sostenía la mirada. A diferencia de los demás. Nadie se atrevió a mirarla a los ojos. Esta persona es la teniente de policía Bayo Wotingwanich, jefa del equipo de seguridad. Por favor, cuide de mí. Bayo inclinó la cabeza como gesto de respeto hacia la princesa que visitaba Tailandia por primera vez desde Francia. Se sintió muy sorprendida de ver que también hablaba tailandés, aunque no con la fluidez local, pero era lo suficiente para ser entendida. Algo muy admirable de su parte. Y otro hecho que no puede negar, apenas tuvo un breve instante para mirar de nuevo, antes de que la Guardia Real de Madeleine se pusiera frente a ellos, a solo un brazo de distancia, impidiéndole acercarse a un radio de distancia de su protegida. Es que realmente la princesa era muy hermosa, elegante y su sonrisa cautivadora. Estoy muy agradecida por tan amable recibimiento. Su Alteza Blue, Grace, por favor, ya te lo dije, ¿no? No estamos en Madeleine. Le pido disculpas. De nuevo lo olvidé. Solo llámame señorita Blue. Señorita Blue. Catherine reveló una sonrisa de satisfacción a su sirviente más cercana que la había acompañado en este viaje para protegerla y cuidarla. Para ella, Grace es como una amiga. Una en la que confía, ya que crecieron juntas en el palacio. Además, el panorama por esos días sería tranquilo en su ciudad, al menos eso es lo que se espera, por eso no hubo protestas de parte de su padre. Hace poco fue nombrada la sucesora directa del rey porque su hermano menor todavía no era mayor de edad. Aunque la situación todavía no era 100% confiable. La princesa comprendía el contexto en el que se manejaba desde hacía un tiempo. Era consciente del peligro que representaba estar de visita en el extranjero, a pesar de la apariencia calmada de todo, su ausencia era probablemente el momento adecuado para que aquellos con malas intenciones se deshicieran de ella, para quitarla de su camino al trono. Blue, ¿confías en las autoridades tailandesas enviadas para tu seguridad? Como está la situación, no podemos confiar en nadie, ni siquiera en nuestra gente Grace. Debemos seguir. De hecho,
Señorita Blue debería hablar con su majestad sobre este asunto. Si mi padre supiera, no nos habría dejado venir en primer lugar. Según mis fuentes, su jefa de seguridad, la teniente Bayo, es considerada una policía de honor, ha trabajado en muchos casos importantes, y también es hija del general de alto rango de la Fuerza Real tailandesa. Grace, no sabemos nada de los rebeldes que desean acabar con nuestras vidas, ¿no conocemos sus rostros donde se esconden? ¿Quiénes los están ayudando? ¿Estarán buscando nuevos aliados? No podemos confiar ni en nuestra sombra, ni siquiera en los buenos policías. Esto significa que la señorita Blue no confía en la señorita Bayo. Según lo veo, desde nuestro lugar, somos incapaces de confiar en nadie. En una situación en la que no puedes ver las intenciones ocultas, quién es amigo o enemigo. Cada paso que des puede salir mal y dejarte mal parado. La trampa está allí preparada por personas malintencionadas, para atraparla y acabar con ella en cualquier momento. Linda motivación para observar fijamente Bayo. ¿Qué? La princesa Blue, ¿estás pensando subir de categoría? ¿Quieres verme enojada, Bing? Si alguien te escucha podría ser considerado un insulto a su persona. Solo estoy bromeando. Ella es una princesa. Está tan fuera de nuestro alcance, nunca podríamos ni llegar a sus talones. No tenemos por qué cruzar la línea. Solo pensar en eso está mal. La teniente respondía a su amigo, luego de esa sugerencia fuera de contexto, mientras cumplían con su deber de cuidar a la princesa en la fiesta de bienvenida, celebrada en el salón de banquetes del Teatro Ram, en una fiesta privada donde solo asistieron invitados del círculo. Todas personas de alto rango. Hoy, la princesa lucía un vestido rosa de la alta costura, que resaltaba su esbelta figura, con unos diamantes a juego y una irresistible corona, cuyo valor no se atrevió a calcular. Su mera presencia la hace ser el centro de las miradas de todas las personas en el evento. Ella no estaba muy lejos de la escena, todavía podía apreciar la belleza de su protegida, y ni siquiera era consciente de que no podía quitarle los ojos de encima. Pero de entre tantas personas. ¿Por qué la princesa Catherine la miraba tan fijamente? Eso es algo que ella no podía descifrar, no reconocía el significado detrás de esa mirada. Señorita Blue, ¿sucede algo? Grace, ¿hay algo adulterado en esta bebida? Catherine dijo con la voz quebrada, después de que inadvertidamente bebiera un jugo de frutas, que ya había sido inspeccionado por su mejor amiga. Pero después de un rato, su cuerpo comenzó a sentirse entumecido, su pulso aumentó, sus manos comenzaron a temblar, sus ojos empezaron a nublarse hasta que no pudo ver con claridad, mientras se esforzaba por mantener el equilibrio y seguir de pie, aunque estos ya se sintieran inestables. No, lo he comprobado con antelación. No, Grace, esto está alterado. Es solo una pastilla para dormir, señorita Blue, no hay nada que temer. Grace. La dueña del rostro hermoso intentó de nuevo pronunciar en voz baja el nombre de su sirvienta más cercana, hasta que casi se quedó sin energía antes de que su cuerpo colapsara y cayera al suelo, sin recibir ninguna ayuda de la persona en quien más confiaba. Simplemente descansa. No tienes que preocuparte por nada más. Fuiste tú, eres tú. Desde ahora me despido de la princesa Blue para siempre. La persona que estaba a punto de perder el conocimiento logró reunir fuerzas para derribar un jarrón cercano, provocando que cayera y se hiera añicos con un fuerte ruido en la habitación. Su último recuerdo fue ver a un guardaespaldas real de Madeleine ser llamado y ordenado por Grace. Pero no pudo ver a tiempo el rostro del traidor detrás del malvado plan. Date prisa y llévate a la princesa. Me encargaré de todo personalmente. Señorita Grace. Señorita Bayo, ¿qué sucede? Escuché un vidrio romperse en la habitación. Oh. Fue mi culpa, sin querer rompí un jarrón, soy un poco torpe. La princesa ya me ha regañado por eso, no tiene de qué preocuparse. ¿Y dónde está la princesa en estos momentos? ¿Ella se encuentra bien? La dueña del rostro tranquilo preguntó a la confidente de la princesa Catherine, quien salió a recibirla, para interponerse y responder las preguntas frente a la puerta de la residencia principal. Pero no había rastros de la princesa. No había señales de ella, además de los cristales rotos que habían caído al suelo sin siquiera tener tiempo de limpiar. La princesa Blue está a salvo. En estos momentos está interrumpiendo su tiempo de descanso. Con Bayo, no insista.
Es mejor ocupar su tiempo en otros asuntos. Disculpe, pero como jefa de seguridad necesito comprobar el bienestar de la princesa y asegurarme que se encuentra a salvo. ¿Sabe que esto es una perturbación a nuestra privacidad? Eso no es algo agradable. Perdóneme, princesa. Me retiro. Bayo inclinó la cabeza hacia la otra persona que apareció detrás de la puerta y se quejó de que la estuviera molestando. Pero visto desde su perspectiva eso no era así, ¿pero por qué? Ella vio a la princesa. Estaba bien, no había ningún problema. No sucedía nada malo como ella había temido apenas escuchó el ruido a la distancia. Date prisa. Y no hagas enojar a la princesa. Sin preguntas, ni explicaciones sobre lo ocurrido. Antes de que Bayo regrese a su puesto de guardia, y sea bombardeada por preguntas debido a la expresión en su rostro. ¿Qué sucedió, teniente? ¿La princesa está a salvo? Sí, la princesa está bien, todo en orden. Oh, pero si todo está bajo control, ¿por qué su cara está tan tensa? Bim, quédate aquí, y no descuides esa puerta. Volveré pronto. ¿A dónde va? ¿Qué le digo a los demás? Vigila a la princesa. Es una orden. No podía decirle a nadie que había algo extraño en esta situación. Sus instintos y curiosidad se activaron completamente, y no podía dejarlo pasar. Es por eso que quería comprobarlo con sus propios ojos. Al menos sabía que cumpliría con los deberes asignados para su tranquilidad, así nada pudiera sorprenderla más adelante. ¿Dónde quieres que pongamos a la princesa? Deshazte de ella, no dejes ninguna evidencia. ¿Estás segura que las autoridades tailandesas no acudirán a nosotros? ¿Matar a esta princesa no es un conflicto a nivel nacional? ¿Ustedes han recibido el pago que solicitaron, a qué le temen? Pero, mientras todos piensen que la princesa Blue está aquí, nadie notará nada raro. Después la traidora recibirá una gran suma de dinero de parte de los rebeldes de Madeleine, quienes la contrataron para eliminar a la princesa del país sin dejar rastro, matándola a cambio del dinero y una vida de comodidades. Un trabajo fácil por el que vale la pena correr el riesgo. Idiota. ¿Cómo pudiste dejarla escapar? Dije que vigilaras el coche. Ella estaba inconsciente, parecía dormida. No creí que se recuperaría rápidamente. Date prisa y encuéntrala, antes de que alguien más lo haga. De lo contrario, todos terminaremos implicados. Catherine reunió las pocas fuerzas que le quedaban y caminó hacia adelante, sintiéndose mareada. Fue una suerte que no haya bebido todo el jugo, y pudo inducir su vómito. Era tanta la medicina, pero no tuvo mucho efecto en ella, y en su condición le resultaba difícil pedir ayuda a alguien. Estaba a punto de perder de nuevo el conocimiento. Las personas que fueron contratadas para matarla, le siguieron el rastro. Estaba cansada de correr, la poca fuerza que tuvo para huir, no le permitió escapar de los criminales. Aún no podía reconocer al verdadero culpable de todo. ¿Quién está detrás de esto? Ella cree que no solo es un plan de Grace, seguro tiene un cómplice. Por ahora debe seguir con su huida y conseguir ayuda. Luego pensará en ello. Una bala se escuchó antes de que Catherine pudiera cerrar los ojos. A pesar de no sentir el dolor, ni la sensación de un objeto insertándose en ninguna parte de su cuerpo, se tambaleó y perdió el equilibrio, antes de ser sujetada en los brazos de alguien, que era tan rápido que no pudo verle la cara mientras la quitaba del camino. Esa persona giró su cuerpo, la abrazó más fuerte, y disparó de regreso. Bayo tomó la muñeca de la persona que parecía exhausta, y estaba a punto de caerse, para tomar la iniciativa de ayudarla. La apoyó contra su cuerpo y obligó a su corazón reunir las pocas fuerzas que le quedaban, antes de llevársela. La subió al coche e inmediatamente aprovechó la oportunidad para salir del área detrás del hotel sin dudarlo, esperando que la situación no empeore. ¿Estás bien? Sin respuesta. ¿Estás involucrada en algún asunto peligroso? ¿Estás siendo el objetivo de algún enemigo? No hubo respuesta. La persona permanecía en silencio incluso después de estar a salvo. Esta era una situación muy crítica, y Bayo estaba bastante segura de que las perseguían. Algo muy malo estaba pasando, y era su deber como policía presentar una denuncia por la mujer que sufría peligro. ¿Cómo puedo ayudarla?
Es como si la mujer estuviera perdida y no pudiera hablar. Aún así, decidió auxiliarla lo mejor que pudiera. ¿Escuchaste lo que te pregunté? ¿Quieres que te lleve al hospital? Si se queda callada, ¿cómo sabría si la víctima necesita ayuda? ¿Qué debe hacer? Entonces decidió estacionar a un lado de la carretera, en un área comunitaria disponible, iluminada por almacenes, antes de estirar su mano y agarrar el hombro de la otra persona para poder ver su cara, pero había bastante oscuridad a su alrededor. Una zona peligrosa, y no se había dado cuenta. Dime algo. Iremos a que te revisen primero. Entonces harás la denuncia, y reportaré la situación. Te llevaré a un hospital. No temas, yo. Cumbayo. Ayúdeme. Esta mujer. Ella lo sabe. No es nada más ni nada menos que Catherine Blue Yelena. La princesa de Madeleine, su protegida.